Buenos días, mi nombre es Félix Riveros y esta es mi presentación sobre la historia del transistor. Acompáñanos a ver esta gran historia. Todo comenzó con TIT Communication, una empresa joven pero que estaba a punto de caer en bancarrota. Pero TIT Communication era una empresa que quería surgir y prometía ser de las mejores empresas de comunicación de la época. Entonces, ¿qué hizo TIT para crecer? Comenzó a ofrecer un servicio que iba de costa a costa, de punta a punta del mapa de los Estados Unidos. Pero con la tecnología disponible en ese momento, no se podía hacer. Pero como un milagro, para ellos, llegó el tubo del vacío, lo que les permitió comenzar con esta gran empresa de comunicación que comenzaría a crecer y comenzaría a expandirse en los siguientes años. Resulta que todo iba muy bien, pero ¿qué pasa? Llega la Segunda Guerra Mundial, países peleándose por saber quién quedaría con el poder. Bueno, finalmente terminó la guerra y las empresas comenzaron a coger gran fuerza. No fue la sección de TIT Communication que comenzó a crecer como una gran empresa a lo largo de los años después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no podemos pasarnos por alto la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que tener en cuenta que en esa época fueron creados los radares que luego serían importantes para la invención del transistor. Quédese para seguir oyendo esta gran historia. La empresa de la que les hablo creó los laboratorios Bell. Resulta que en esos laboratorios se han llevado a cabo grandes inventos en la historia, y entre esos inventos está el transistor. Aunque, ¿cómo llegamos hasta el transistor? Todo comenzó hacia los años 1947, cuando la demanda de telecomunicaciones empezó a ser bastante alta. Entonces, la empresa TIT debía idear una estrategia, debía idear unos interruptores digitales que fueran confiables y que hicieran el trabajo por sí solo. Para hacer esto, se escogió al físico teórico William Shockley, que el cual tenía permitido crear un equipo para poder inventar algo que pudiera satisfacer las necesidades que requería la empresa. Entonces William Shockley reunió un equipo compuesto por John Bardeen, el cual era un brillante físico experimental, por Walter House, el cual era un físico teórico, y también estaba compuesto por químicos e ingenieros. La idea que tenía William Shockley era acoplar a una batería un pedazo de semiconductor y por encima le pondría una lámina de hierro. ¿Cuál era la idea? Que el semiconductor en el estado natural no conduciera, pero que al aplicarse electricidad el semiconductor creara un campo eléctrico el cual hiciera que los electrones fueran empujados por él. A esto se le llamó efecto de campo. Con la idea clara en su mente, William Brayford se dispuso a hacer su primer experimento. Pero esta prueba no tuvo un final feliz, ya que fracasó. Pero siguieron trabajando para encontrar el transistor. Pero ¿qué pasaba? Como no había resultados, las disputas entre William y John Bardeen se comenzaron a hacer cada vez más fuertes y había una tensión en la oficina. Y además, William Brayford se comenzó a distanciar poco a poco del proyecto, por lo que los que quedaron trabajando en esto fueron sus subordinados. Pero a pesar de todo esto, cada día se acercaban más al resultado. Resulta que un día estaba John Bardeen en su laboratorio y se le ocurrió una brillante idea. ¿Qué pasaría si cambiáramos esa placa de metal delgada por una motica de oro? Que entonces él tenía un aparato que tenía un elemento semiconductor
tenía una motita de oro y tenía una ligera capa de óxido, que él estaba muy esperanzado en que esto fuera a funcionar, pero cuando lo conectó, no funcionó. Pero esto no fue todo. Resulta que un día John Bardeen estaba en su laboratorio cuando accidentalmente eliminó la placa de óxido que tenía. ¿Qué causó? Que cuando él conectó esto, el experimento sí funcionó. Y aquí el primer transistor. Pero ese transistor tenía unos pequeños errores de diseño, por lo que John Bardeen se reunió con su compañero Walter Hauser para crear un mejor diseño. Cuando ya tuvieron el diseño mejorado, le fueron a dar la noticia a su jefe, el físico William Bradford. Pero él, en vez de alegrarse, él sintió un poco de envidia porque sabía que el invento se lo iban a atribuir a los otros dos físicos, pero que él no iba a aparecer ahí. Por lo que, estando aún en Nochebuena y aún estando todos en fiestas, él se quedó esa noche en su casa para crear un mejor diseño del transistor. Porque él vio que había un error, que aunque ese transistor funcionaba, era complicado para fabricar y su uso podría ser muy corto. Por lo que él se dio a la tarea de perfeccionar el transistor. Pero ¿qué pasa? Una vez él ya tenía este invento perfeccionado, él fue, lo presentó y pues los abogados enseguida comenzaron a trabajar para patentar este invento. Pero William Bradford tenía intenciones oscuras porque él quería que este invento se le atribuyera solo a él y no se le atribuyera a su grupo de trabajo. Afortunadamente los abogados actuaron de manera correcta y la patente quedó para estos tres físicos. Y finalmente, después de tanto trabajo, el 30 de julio de 1948 se anunció oficialmente el transistor. Pero aunque se anunció en esta fecha, las personas de la comunidad científica y los ingenieros comenzaron a pensar que este invento realmente no era tan importante, que solo era un invento más que se quedaría en el olvido, ya que para eso existían los tubos de vacío. Pero resulta que dos ingenieros japoneses vieron el potencial que tenía este invento y comenzaron a crear pequeñas radios para la venta. Y después a esta empresa de radios se le llamaría Sony. Pero aquí no termina la cosa, porque resulta que fueron pasando los años y el mundo entero se vio dando cuenta de lo importante que era el transistor, porque el transistor nos permitía hacer aparatos más pequeños, no se tenía que calentar como los tubos de calor y nos permitió comenzar con la era de la información. Pasado todo esto, Shockley comenzó a reclutar a brillantes mentes para crear una empresa de semiconductores. Las dos primeras personas que reclutó fue Bob Noyce y fue Gordon Moore, que estas personas crearían luego la empresa de semiconductores Intel, que es una empresa bastante conocida en la actualidad. Pero aunque Shockley no le fue muy bien en los negocios, para 1956, William Shockley, John Bardeen y Walter Bradeen recibirían el Premio Nobel de Física, que ese es uno de los premios más importantes para físicos de todo el mundo. Por ese día, los tres científicos olvidaron sus diferencias y hablaron sobre sus cosas luego de salir de la ceremonia en la que se entrega el premio Nobel. Y ya luego de que pasó esto, lo demás es historia, porque el transistor se convirtió en el mejor invento del siglo XX y es uno de los inventos más importantes que usamos hasta la fecha.
Pero, ¿qué más pasó? ¿Alguno de estos físicos se volvieron a escuchar en el mundo de la investigación? Pues resulta que sí, porque John Bardeen ganó su segundo premio Nobel por su trabajo en semiconductores. Y también resulta que John Bardeen fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel de física. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado la historia de los transistores.